El Atlántico de la Marina Nacional estaba realizando un vuelo de vigilancia sobre el mar Báltico cuando fue tomado como objetivo por un radar del ejército ruso. Mira lo que dice el ejército francés. Somos víctimas de un intento de interferencia y de una designación por un radar de control de disparo, según una comunicación del ejército. ¿Cómo se lleva a cabo concretamente, Xavier Titelman? Cuando un avión utiliza su radar, como el Atlántico 2, durante patrullaje marítimo, es para verificar que los barcos presentes no estén cortando cables nuevamente, algo que los rusos han hecho varias veces. Por lo tanto, utiliza su propio radar. Interferir su radar significa que los rusos están tratando de emitir una frecuencia de radar que es exactamente la misma que la del radar del avión, y por lo tanto, eso podría inundar, y que el ruido ambiental hace que ya no tenga eco. Por lo tanto, eso es el primer elemento. Ya no puede cumplir su misión. Por suerte, nuestro equipo es resistente a este tipo de interferencia. El segundo elemento es que los rusos iluminaron el avión. ¿Qué significa eso? Un radar que va a estar, por ejemplo, en un barco, va a girar 360 grados y por lo tanto no nos apunta específicamente. Pero en este caso, un radar ha señalado y seguido el avión con gran precisión. Normalmente se hace para que el radar proporcione al misil la información para golpear ese objetivo. La tripulación desconoce si un misil se dirige hacia ellos a 6.000 kilómetros por hora. Hay precedentes. Rusia disparó a un avión inglés en el Mar Negro. Afortunadamente, el misil no funcionó, pero era un avión que estaba habitado en ese momento, un Sukhoi 27 que disparó a un RC-135. El mes pasado dispararon con un cañón a un helicóptero alemán en el Mar Báltico también, por lo que tenemos esta acumulación de agresividad y agresión rusa que pone en riesgo simplemente la vida de nuestros hombres, quienes tuvieron la sabiduría y el profesionalismo de no reaccionar, pero realmente están arriesgando sus vidas. Hablamos de iluminación, estas son las palabras que utilizó el ministro de Defensa. Dice que el avión de patrulla fue iluminado por el radar de control de disparo de un sistema de defensa tierra-aire S-400. Te hago la pregunta porque la iluminación en lenguaje militar es un término específico. ¿Puede explicar a nuestros espectadores? Como decía hace un momento, hay diferentes tipos de radares. Iluminamos significa enfocarnos verdaderamente en un objetivo. Es como tener el punto rojo de un francotirador en tu frente. Eso implica que no sabes si disparará en un segundo o si finalmente bajarán la guardia. Pero eso significa que en términos de gravedad militar tienes legítimamente el derecho de responder. Un mínimo de iluminar a tu agresor que puede dispararte, pero no necesariamente tendrás tiempo de responder si él dispara porque va muy rápido. O de disparar por precaución. Por lo tanto, realmente estamos en un nivel de agresividad que es inédito, que no existía en la época de la Guerra Fría porque había un cierto equilibrio que se estaba logrando y luego no había voluntad hegemónica o imperialista o de expandirse por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo cual no es el caso de Rusia hoy, que es claramente vindicativa y que repite 2 veces en una semana su voluntad de reanexar los estados bálticos. Por lo tanto, tenemos esta iluminación que en el avión en realidad es un sistema de guerra electrónica. Es lo que se observa en la bola, en la cola y en las puntas de las alas del avión Atlántico 2. Yo era el navegante en este aparato, así que lo conozco bien y en el avión hay un detector que permite ver que realmente estamos iluminados. Avión que conoces, Xavier Titelman ha sido detector y navegador aéreo a bordo. Lo veremos en estas imágenes donde llegarán en un momento. ¿Cuál es la especificidad del Atlántico? 2, ¿cuál fue realmente la respuesta del ejército francés a bordo de este avión? Es un avión con múltiples capacidades, principalmente soltar boyas para detectar submarinos. He medido manchas de petróleo y contado ballenas. Por lo tanto, tenemos muchas posibilidades diferentes con este avión. Aquí vino a hacer vigilancia marítima para verificar que un pescador que está en la zona no está soltando un cable para enganchar y destruir un cable submarino. Por lo tanto, verificó 200 barcos en una sola patrulla, ya que puede volar durante 14 horas con 15 personas a bordo. Es un enorme avión de la Marina Nacional que despega desde tierra, no desde un portaaviones. Y por lo tanto, cuando vas de esa zona, no sabemos si está armado. Despegó de Bretaña. Despegó de la base de Envyway en el oriente. De hecho, llegó hasta allí, pero como es un avión de larga duración, puede hacer viajes de ida y vuelta. Despegando de Senegal, realizamos misiones en medio del Atlántico. Hicimos misiones de 14 horas sobre Chad. Por lo tanto, es un avión que puede volar durante mucho tiempo. Por eso somos 15 personas a bordo, para turnarnos. Es un avión sumamente complejo y completo que ha sido modernizado en múltiples ocasiones.
Posee cámaras infrarrojas que permiten visualizar con precisión lo que ocurre a kilómetros de distancia. Tiene sensores de guerra electrónica y eso es lo que permite clasificar el tipo de radar que nos ha detectado. Eso es lo que permite saber que no es solo un radar que pasaba por allí. Es un radar de tiro de un sistema de defensa aérea llamado S-400 que tiene misiles que pueden llegar aproximadamente a 300 kilómetros de distancia. Es decir, realmente estamos en la burbuja de intercepción posible de Rusia cuando estamos en esa zona. Por lo tanto, todos los países de la zona pueden tener radares, pero la conexión militar, incluso entre aliados y durante ejercicios, no se realiza. ¿Cuál puede ser o cuál ha sido la respuesta del ejército francés? ¿Cómo podemos disuadir al enemigo en estas circunstancias sin entrar en algo frontal? Entonces, una vez más, era un misil ruso basado en tierra. Eso, es un avión de patrulla marítima. Por lo tanto, tiene misiles antibuque, torpedos contra submarinos y bombas que pueden planear hasta el suelo a unos 70 kilómetros de alcance. Pero no tiene misiles de crucero capaces de destruir el sistema S-400 que nos iluminaba en ese momento. En otras palabras, nos están disparando, tenemos el punto rojo del francotirador en la frente, pero nosotros con este avión no podemos responder. Por lo tanto, la lógica, lo que hicieron los ingleses después de ser disparados en 2022, es que todos sus aviones ahora están acompañados por aviones de combate capaces de responder. Es decir, la próxima vez, si tenemos ráfagas que se despliegan en la zona para la reafirmación, ya que Rusia viola regularmente los espacios aéreos de los países de la región, tal vez las ráfagas tendrán que hacer patrullas con el Atlántico 2 para ser capaces de designar y explicar a este misil que nos apunta. Nosotros también somos capaces de destruir si alguna vez tú también disparas. Las ráfagas pueden provenir de los Gripen suecos, los F-18 finlandeses o los F-16 de los países cercanos. Vamos a ver esta patrulla francesa en el mar Báltico. Es importante recordar lo que precisamente estaba haciendo esta patrulla en esa zona, ya que es una zona de desestabilización rusa. Ni hablaste especialmente de estos cables que se han cortado, pero también los responsables de la OTAN se han pronunciado sobre este tema. No quiero hablar de este caso en particular, sino de manera general, esto tipo de incidente es bastante común. Es serio. Y esto va más allá de las fronteras. Él dice que es común, mientras que usted ha señalado lo excepcional de lo que ocurrió. Afortunadamente esto no sucede todos los días, pero afortunadamente los rusos no nos disparan todos los días. Esto significa que los rusos han cometido una serie de actos cada vez más graves, no solo desde el inicio de la guerra. En 2013 realizaron un ataque simulado violando el espacio aéreo sueco con 2 bombarderos estratégicos y 4 cazas acompañantes, un total de 6 aviones de combate, para simular un ataque sobre bases aéreas. Por lo tanto, los rusos, mientras que objetivamente nunca violamos su espacio aéreo. En 2022, los rusos hicieron volar un Sukhoi 27 en el espacio aéreo sueco con una bomba atómica debajo del Sukhoi 27. Nos encontramos en un nivel de gravedad alto, catastrófico y dramático. Y sí, se ha vuelto casi normal. Excepto que, como no adquirimos el buen hábito de responder al mismo nivel que sus agresiones, deberíamos haber continuado haciéndolo. Cuando Turquía derribó un avión ruso que violó su espacio aéreo en 2015, la consecuencia para Turquía fue que ya no los molestan más. Durante un tiempo, ya no hay ningún avión ruso que viole el espacio aéreo de Turquía. Hoy en día tienes misiles rusos que violan el espacio aéreo de Polonia, Rumania. Tienes aviones de combate en los Países Bajos. Incluso tienes drones de observación que sobrevuelan Alemania para ir a ver los sitios químicos y nucleares. Quizás nos preguntemos, si vamos a derribarlos, ¿sabes qué país derriba más misiles de crucero rusos? Bielorrusia. ¿Ellos derriban los misiles rusos que se pierden? Sí, pero como puedes notar, Xavier Titelman, las relaciones han cambiado. Turquía, Rusia, tanto Rusia, no estamos en absoluto en el mismo tipo de discusión posible. No. Turquía es un país de la OTAN y una escalada entre Turquía y Rusia habría llevado a una guerra entre Rusia y la OTAN. ¿La firmeza turca detuvo a los rusos en la zona? Si mañana decidimos interceptar y destruir la totalidad de todos los vectores aéreos que violan nuestros espacios aéreos ilegalmente, es legítimo. Y los rusos responderán de igual forma.
Si nos mostramos firmes, dejarán de intentar continuar, avanzar y amenazarnos. Hoy en día, si no respondemos, las amenazas siempre irán más lejos. La próxima vez que derriben, que disparen a un avión, ¿será por casualidad que el misil no funcionará como fue el caso con los británicos porque dispararon un misil que no funcionó? Aún así, debemos darnos cuenta de la suerte que tuvimos de no tener un inicio de la Tercera Guerra Mundial en ese momento. Entonces, ¿no crees en la lógica de la escalada? Pero los rusos están buscando escalar. Mientras retrocedamos ante sus provocaciones, irán más lejos para destruir nuestros cables submarinos, atacar aviones, violar espacio aéreo, dejar caer bombas por casualidad, como la que cayó en Rumania. ¿Por qué solo nosotros aceptamos esto? Imaginamos un avión francés violando espacio aéreo ruso, sería derribado de inmediato y eso sería normal. Los que ya no tienen miedo son los países bálticos. Javier Titelman, con Lituania proponiendo participar en una operación de la OTAN. Los barcos lituanos comienzan a participar en la operación de protección de infraestructuras críticas. Y luego los lituanos que dicen esto durante la misión, los barcos lituanos realizarán tareas de patrulla y vigilancia, cooperarán con las fuerzas aliadas de la OTAN y utilizarán tecnologías modernas para detectar y prevenir a tiempo las amenazas potenciales. Lituania, que por lo tanto se unirá a planes a largo plazo con la OTAN. Esto cumple totalmente con los requerimientos del actual proceso de planificación defensiva de la OTAN. Y a pesar de nuestra división, nos unimos. Y esto no es una exageración. Nos unimos a los planes defensivos de la OTAN, vitales para nuestra región. Estabas en esa zona, Javier Titelman, hace apenas unas semanas, ya que en diciembre Lituania, que ha aumentado su Producto Interno Bruto, su aumento de su Producto Interno Bruto destinado a la defensa. Producto Interno Bruto para defensa, gracias a Javier Titelman, 5,6% para los lituanos. ¿Creen que tienen una lógica clara en comparación con otros países europeos, según usted? Entonces, están en primera línea. Por ende, se esfuerzan más que otros al ser conscientes del riesgo. Sin embargo, no debemos olvidar lo acontecido en los últimos 10 días. Tienes al vicepresidente dedicado a la defensa de la Duma que dijo que era lógico que los estados bálticos regresaran al redil ruso. No tienes a Trushev, que es, después de todo, el asesor número 1 de Putin, que nos dice oficialmente que una vez que Ucrania haya desaparecido, los países bálticos y Moldavia serán anexados. En 2022, la Duma comenzó a trabajar en la anulación del reconocimiento de la independencia de los estados bálticos y Ucrania. Algunos te dirían que solo son palabras. No, precisamente. Los rusos nos están mostrando que están alineando su agresividad militar con su doctrina política, con su voluntad política de anexar estos países. Hoy los pobres eran solo palabras. Eso es lo que hicieron con Ucrania. Y luego mostraron músculo y después invadieron Ucrania. Hay planes que se han filtrado, una comprensión muy clara de su plan de invasión de estos países bálticos. Son 3 años de pausa operacional con Ucrania, ya sea un alto al fuego, una victoria o una derrota, 3 años de pausa operacional. Están reclutando 800.000 hombres, produciendo miles de blindados y lanzando un ataque sorpresa más rápido que nuestra capacidad de movilización, porque en la zona tendríamos 2 o 3 brigadas. 2 o 3 Begrais frente a 800.000 hombres no pesan lo suficiente. Países bálticos aumentan su presupuesto de defensa, al 5% nosotros apenas estamos. Al 2% es obvio que estamos más lejos. Pero eso corresponde a la gravedad de la amenaza a la que se enfrentan y hoy, yo entonces estaba allí, efectivamente estuve en Estonia y estuve a bordo de un barco de la Marina Nacional que está en la zona que se llama la Cruz del Sur y sí, están en primera línea, pero también para hacer desminado otra cosa, para la verificación de la seguridad de navegación en esta región. Es normal que todos los países de la región y Europa participen para evitar esta escalada rusa. ¿Crees que el 5% es suficiente cuando vemos la velocidad de producción de los rusos en este momento, que tampoco tienen la misma relación con el trabajo? No hay protección laboral para los jóvenes, quienes pueden trabajar incluso de noche. Cuando nos encontramos en esta situación con los países bálticos que se enfrentan directamente, ¿es claramente suficiente el 5%? Para estos países pequeños con población de alrededor de 1 millón es normal. Y lógicamente tienen que poner una mayor proporción de su Producto Interno Bruto para defenderse. Nosotros nunca alcanzaremos el 5%. Si alcanzamos el 3% algún día, será un nivel normal, dado el nivel de la amenaza. Pero no creo que podamos llegar allí pronto. También hay que entender que, efectivamente, Rusia produce entre 6 y 7 mil drones kamikazes diariamente. Son drones de 200 euros.
Y si hoy nos enfrentáramos a los rusos, también deberíamos poder desarrollar esta industria económica. Nuestro misil anticarro, el Akeron, es genial, cuesta 300.000 euros. ¿Los ucranianos pueden obtener un dron con fibra óptica que hace casi lo mismo por menos de 1.000 euros? Esto implica que nuestras armas son excepcionales, pero cuestan 300 veces más que las que utilizan los rusos y ucranianos en la guerra actual. Por lo tanto, no es necesario multiplicar por 10 nuestro gasto en defensa para mejorarlo 10 veces. También debemos ser capaces de armarnos en el locus que permite obtener masa. Justamente también estábamos hablando de Estonia, donde has llegado. ¿Concretamente será algo que cambiará el juego? Mira, Estonia, que por lo tanto extiende su protección de la zona económica marítima, la Marina, en caso de amenaza, si es necesario, tiene el derecho de recurrir a la fuerza en toda la zona marítima de Estonia, incluyendo la zona económica. ¿Es un giro importante hacer esto? Es relativamente normal. Están diciendo que hay libertad de navegación en la zona, ya que como en el caso de Turquía, hay que atravesar sus aguas territoriales para pasar del Mar Negro al Mediterráneo por el Bósforo. Obviamente, cuando pasas cerca de Estonia y Finlandia, hay una libertad de navegación aunque estés en espacios marítimos que son propiedad de estos estados. Por lo tanto, si alguna vez hay un país ribereño, obviamente Rusia, que es agresivo, que pasa por la zona, que representa una amenaza, que rompe cables y finalmente decidimos interceptar su barco, eso sería algo normal y natural, porque eso es lo que hizo Finlandia. Finlandia interceptó uno de los barcos de la flota fantasma rusa. Estaban en ese barco civil porque habían destruido un cable. Descubrieron enormes sistemas de inteligencia a bordo, diseñados para recopilar información y realizar espionaje contra nosotros. Por lo tanto, no es tan normal después de todo, ya que esto servirá a los estonios para poder detectar potencialmente materiales de vigilancia u otros. Si Rusia lo repite, Estonia podrá interceptar su barco incluso si es un falso barco civil, ya que Rusia utiliza barcos civiles. Tiempo atrás, una fragata francesa en la zona fue sobrevolada, un hecho poco conocido. Revelación. En el plato del LSI. En un barco francés, una fragata francesa, que fue sobrevolada en la zona por un dron que fue lanzado desde un barco civil ruso. Sabemos muy bien lo que eso significa. Por lo tanto, estos barcos civiles rusos que tienen actitudes que son de inteligencia, de sobrevuelo sobre una fragata francesa, no es algo que se haga normalmente. No interceptamos ni destruimos este dron que, nuevamente, no representa una amenaza. Los pequeños drones ahora pueden lanzar granadas, como se ha visto en el conflicto de Ucrania. Por lo tanto, simplemente significa que Estonia se reserva el derecho de hacer lo que es correcto si hay un barco civil, un falso barco civil ruso que es amenazante en la zona. Rumania, otro país amenazado, ha despegado F-16 tras avistar drones rusos sobre ciudades ucranianas cercanas. Uno de los drones podría haber caído en la costa rumana. Mira lo que dice el Ministerio de Defensa de Rumania. Debido a esta situación, 2 aviones F-16 de la Fuerza Aérea Rumana despegaron de la base 86 de Borsia para supervisar la situación aérea. Concretamente, ¿estos drones han violado el espacio aéreo de Rumania? ¿Y qué objetivos tenían exactamente estos drones? Entonces, hay un puerto en el Danubio que hace frontera entre Rumania y Ucrania que se utiliza mucho para exportar grano, etcétera. Es el puerto de Ismail que está aquí, por lo tanto regularmente los rusos disparan a este puerto de Ismail o intentan dispararle. Y una parte de los misiles rusos no tiene la precisión necesaria, por lo que algunos caen al otro lado de la frontera. Y tienes misiles rusos que caen en Rumania. Rumania, entonces, despega sus aviones, creyendo que podrán interceptar cualquier amenaza. Porque en el pasado, precisamente, cuando pasaba, los veía pasar, los veía caer al suelo. Lo que encuentro lamentable es que no seamos capaces de ofrecer a Ucrania una protección de esta zona. Dado que está a solo 100 metros al otro lado, podríamos interceptar y destruir estos drones rusos. Pero por falta de voluntad política, por debilidad frente a los rusos, ni siquiera nos permitimos interceptar los drones que pasan. Pero en otros casos, los rusos violan deliberadamente el espacio aéreo, especialmente el de Rumania, porque cuando llegan por el sur discretamente, los vemos pasar esperando que no nos ataquen. Pero eso les permite atacar a Ucrania desde un lado donde sus radares no están orientados. Los radares ucranianos apuntan hacia la zona fronteriza con Rusia, pero cuando llegan de Rumania no están listos. Podríamos interceptar estos misiles, pero no lo hacemos. Espera, estoy teniendo dificultades para entender. ¿Quieres decir que del lado de Rumania no se posicionan las defensas antiaéreas u otras por miedo a la reacción de Rusia?
Están posicionados, incluso los franceses están presentes en la zona con los sistemas de defensa aéreos sin PT. Y cuando Rusia viola el espacio aéreo de Rumania, no interceptamos los misiles que pasan, ni con los F-16, ni con los sistemas de defensa aéreos. En este caso no se violó el espacio aéreo, despegaron por si acaso entra, lo destruimos. Pudo haber sido una primera vez, pero hoy no lo fue. Pero técnicamente tienen la posibilidad de interceptar estos misiles que están a 2 kilómetros del otro lado. Un misil de defensa aérea tanto, ahí vemos en los F-16, no tiene problema para llegar a 20-30 kilómetros. Podríamos asegurar una protección de Ucrania en 20-30 kilómetros sin siquiera necesidad de adentrarnos en el territorio ucraniano, permaneciendo en las rutas aéreas. Legítimamente, podríamos decir que los misiles y drones kamikazes rusos quizás caerán en nuestro territorio en 1 minuto 30. Interceptémoslos. Esto evitará que los rusos bombardeen nuevamente las infraestructuras civiles que atacan a diario. Sobre drones, Xavier Titeman, hablemos de los de Irán. Iraníes recibidos por Vladimir Putin hoy. Rusia ha pedido drones a Irán nuevamente a cambio de tecnologías nucleares para Irán. Hablábamos de cruzar las líneas hace un rato. Y precisamente los servicios de inteligencia occidentales dijeron esto en The Sunday Times, el periódico británico. Mientras sus relaciones estratégicas se profundizan y Rusia depende de los misiles y drones iraníes, se teme que Moscú esté a punto de cruzar esas líneas rojas previamente establecidas con respecto al programa nuclear iraní. Cruzar las líneas rojas es una semántica que hemos escuchado desde el inicio de esta guerra. Hablabas de firmeza hace un momento. Concretamente, ¿esta alianza Irán-Rusia puede permitir cruzar las líneas rojas? ¿Crees en eso? Esto ya está ocurriendo y se acelerará todavía más. Y no es solo con Irán, también es con Corea del Norte. Cuando vemos los misiles norcoreanos que se utilizan hoy en día, sabemos que son una derivación del misil Topol ruso, un misil balístico nuclear que tiene un alcance de varios miles de kilómetros de distancia. Sabemos que no pueden hacerlo ellos mismos, ya que lo desarrollaron en solo 1 año y medio. Los rusos participan en la proliferación de nivel. Es decir, van a dar a estos países peligrosos y agresivos armas convencionales. Corea del Norte recibirá MiG-29. Ciertamente Irán va a recibir Sukhoi 35 que fueron rechazados por Egipto, quien finalmente optó por los Rafales, y tanto mejor. Y eso significa que ya hay una fuerza convencional en desarrollo. Pero además están haciendo lo que llamamos proliferación para los misiles de largo alcance, dándoles la posibilidad de llegar más lejos. Irán está violando tratados al comprar misiles con un alcance de más de 300 kilómetros. Esto está totalmente prohibido. Se han jactado de ello, Lavrov lo dijo, nos permitimos violar los tratados y no pedir al Consejo de Seguridad para violar los tratados, mientras que nosotros, por nuestra parte, seguimos proporcionando a Ucrania solo misiles que llegan a 300 kilómetros. Los que les proporcionamos podrían ir más lejos, pero limitamos la capacidad de nuestros misiles, así que ellos violan los tratados, van a seguir haciéndolo y ahora es casi la oficialización de esta transferencia de tecnología, 1, sobre lo balístico y 2, potencialmente sobre lo nuclear. Sí, será una línea roja. ¿Y cuál será nuestra respuesta? La única respuesta que los rusos escucharán es que cada vez que hacen una amenaza o cometen estos actos delictivos de violación de los tratados internacionales es armar más a Ucrania. Si cada vez que amenazan con armas nucleares diéramos a Ucrania 100.000 obuses, 100 misiles de crucero y 10 aviones de combate, la firmeza sería un diálogo. Buscamos restablecer el diálogo con Rusia a través de Trump y la firmeza, como la transferencia de armas a Ucrania, ya que es la única forma de diálogo que funcionará. Por ahora, la estrategia es principalmente permitir a los ucranianos producir ellos mismos, también la producción de drones. Estamos hablando de fabricación ucraniana, lo veremos en nuestra pantalla hoy. 33 a 34% de las armas en Ucrania son de fabricación ucraniana, menos del 30% provienen de Europa y el 40% de los Estados Unidos. Estas son las palabras de Volodymyr Zelensky. ¿Es esta una estrategia que veremos a largo plazo? Ahora, Trump tomará el poder en apenas 2 días para convertirse en presidente de los Estados Unidos. Estableció un equilibrio de poder y mencionó las famosas negociaciones. Mencionaste un alto al fuego de 3 años con planes filtrados. Concretamente, vamos hacia esa trayectoria, es decir, simplemente permitir a los ucranianos producir por sí mismos. Los ucranianos deben producir por sí mismos, no solo porque no reciben suficiente equipo, sino también porque los materiales que fabrican son de mejor calidad
Pienso, por ejemplo, en los drones, en los que ellos son los que hacen la revolución, ellos son los que dan el ejemplo y ellos son los mejores. Reconocimos un gran dron llamado la familia de Baba Yaga, similar al R-18. Es un dron con capacidad de carga de 30 kilos, capaz de realizar bombardeos. Ese dron cuesta 20.000 euros. En Francia, con 20.000 euros, no podemos hacer una pequeña munición kamikaze. Por lo tanto, evidentemente, pueden producir en gran cantidad. Se dice que producen un tercio de su propio armamento, pero más del 90% de los drones que van a utilizar. Es un campo en el que se han convertido en campeones del mundo. Y son el único país que sabe cómo producir drones que son útiles y eficaces contra los rusos hoy en día. Existen asociaciones en otros campos también. Empresas francesas, alemanas y suecas han proporcionado drones. Pero ahí las asociaciones industriales permiten producir vehículos blindados localmente en Ucrania. Así, Rheinmetall y los suecos, entre otros, producen localmente, incluso municiones fabricadas directamente en el sitio. Eso simplifica la logística. Los rusos no pueden golpearlo porque siguen golpeando las infraestructuras civiles. Aún así, estamos hablando de 2.400 establecimientos de atención médica que han sido el objetivo de Rusia, según las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud. Eso es menos misiles que no han caído sobre las infraestructuras militares y las fábricas de Ucrania. ¿Y eso es bueno? Fábricas de Ucrania que están asociadas con las banderas de la OTAN, ya que con empresas alemanas como Rheinmetall, de las que hablaste, ¿es eso también lo que marca la diferencia? Los rusos destruirían a los ucranianos si pudieran. Cuando destruyen el stock de la Organización de las Naciones Unidas, en el que hay una Cruz Roja de la Organización de las Naciones Unidas en el techo, los almacenes de la Cruz Roja, no hay ninguna duda de que los rusos saben en qué están golpeando. En consecuencia, si mañana pudieran destruir los aeropuertos desde donde los aviones de combate ucranianos realizan decenas de misiones diarias, lo harían. Existe la necesidad ucraniana de aumentar su poder, ya que no estamos aumentando el nuestro. Las donaciones de 10 millones de euros les permitirán una producción infinitamente superior a lo que nosotros podríamos proporcionar con esa cantidad. Los ucranianos no tienen un dron equivalente al dron patrullero francés de 20 millones de euros, ya que esos drones no son relevantes en el campo actual. En cambio, ellos pueden fabricar cientos de drones más baratos y en mayor cantidad. A veces es mejor darles el dinero para que produzcan armamentos pequeños y de bajo costo, en lugar de proporcionar pocas piezas costosas que no necesariamente marcarán la diferencia. Me gustaría que también hablemos del terreno, de lo que está pasando en el lado de Kursk, ya que verás en estas imágenes, Volodymyr Zelensky ha condecorado a los soldados ucranianos que pudieron matar a soldados norcoreanos en el lado de Kursk. Fue una ceremonia que tuvo lugar hoy. Los ucranianos que continúan avanzando en el lado de Kursk es el Instituto para el Estudio de la Guerra quien nos informa esto. Lo verás, las Fuerzas Armadas ucranianas pueden destruir el grupo militar de la República Popular Democrática de Corea en la región de Kursk. Todo el contingente norcoreano de alrededor de 12.000 personas actualmente en la región de Kursk podría ser asesinado o herido en combate para mediados de abril de 2025 si las fuerzas norcoreanas continúan sufriendo su alta tasa de pérdidas. ¿Cuánto tiempo cree que los ucranianos pueden mantener Kursk? Sabemos su importancia, especialmente para las negociaciones Que Donald Trump quiere implementar. Los ucranianos aún son capaces de mantener ese territorio durante un tiempo, especialmente hasta mediados de abril, como dice el USVA. Desde la perspectiva ucraniana, es preferible que los rusos luchen por recuperar su territorio en vez de invadir más Ucrania. El día que haya un alto al fuego, si los rusos luchan y pierden decenas de miles de hombres, esa es la realidad hoy. En Kursk hay franceses que han luchado en el área. Es dramático lo que nos cuentan, es de una dureza espantosa. Pero frente a ellos, matan a tantas personas que es el equilibrio. Estadísticamente, vale la pena continuar porque los rusos invierten enormemente en la región con equipos de menor nivel. En la región de Kursk, los ucranianos han desplegado los tanques Abrams y Leopard, que son de buena calidad. Tienen la artillería adecuada, tienen los drones en la cantidad necesaria. Y por eso es que al principio, que data desde agosto, Putin había dicho que para el 1 de octubre este bolsillo debe estar limpio. Eso se ha pospuesto hasta finales de año. Se pospuso hasta inicios de febrero. Actualmente, a mediados de enero, se estima que durará hasta abril. Así que sí, hay un esfuerzo importante por parte de Ucrania porque hay 60.000 rusos y norcoreanos que están luchando por esta zona.
Y si los ucranianos no lucharan por esta región, habría 60.000 rusos más que estarían invadiendo el Donbass o alguna otra zona. Precisamente, ¿cree usted que lo que está sucediendo en el Donbass es irremediable? El Donbass hoy no vale nada porque está ocupado, porque está destruido, porque los campos están llenos de cadáveres de drones. Diariamente, 10.000 drones explotan en el área. 10.000 al día son plomos, escadmios, son baterías para los drones kamikazes. Por ende, los campos son inservibles, las ciudades están desiertas y destruidas. Entonces, Rusia lucha por campos en ruinas, mientras Ucrania combate para evitar que más ciudades sean destruidas. Sí, Ucrania hoy no tiene la posibilidad de recuperar Donbass militarmente. Esperan hacerlo en 20 o 30 años. Me dieron el ejemplo de cómo Alemania recuperó Alemania del Este tras 50 años de ocupación, sugiriendo que nosotros también podemos lograrlo con más tiempo. Muchas gracias, Xavier Titelman. ¿Fue fascinante? Escucharte hablar sobre estos temas con detalles concretos y entender realmente el significado de las imágenes que te mostramos.